lo que realmente es el infierno y el lago de fuego, revelaciones divinas que transforman vidas. En el tercer año de Joaquín, rey de Judá, mientras Jerusalén vibraba con tensiones y murmullos entre los escribas y fariseos, surgía una figura central, Jesús de Nazaret, quien atraía multitudes con su enseñanza. Aquel tiempo era denso, cargado de expectativas mesiánicas y nerviosismo ante las promesas de redención. En medio de esta agitación, un fariseo llamado Nicodemo se destacó, reconocido por su profundo conocimiento de la ley mosaica y su posición de honor en la comunidad judía. Sin embargo, a pesar de su prestigio, su corazón era un campo de batalla, un lugar donde se sembraban dudas y anhelos. Una noche, mientras la ciudad se sumía en un silencio inquietante, Nicodemo decidió acercarse a Jesús en secreto. La oscuridad cubría las calles como un manto, y la luz celestial de la esperanza chisporroteaba en su corazón. A medida que se acercaba, recordó las palabras de la Escritura y la promesa de un futuro redentor. Sin embargo, su mente estaba en conflicto. La ley de Moisés y la nueva proclamación del Nazareno chocaban como espadas en su interior. Al hallar a Jesús, la atmósfera cambió. Su presencia emanaba una paz que Nicodemo nunca había conocido, y sus palabras resonaban con poder. De cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús, y cada uno de esos términos atravesó el corazón de Nicodemo, como un rayo iluminando la noche. Se sintió desarmado, enfrentado a la realidad de lo sobrenatural que había despreciado durante tanto tiempo. El fariseo, acostumbrado a la rigidez de la ley, se sintió vulnerable. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre?, se preguntó, mientras sus pensamientos eran atrapados por la irrealidad de Jesús. Pero el maestro continuó, revelando no solo la necesidad de un nuevo nacimiento, sino también la gravedad del juicio divino que aguardaba a aquellos que se mantenían en la oscuridad. Las sombras del infierno y el lago de fuego se proyectaban sobre su alma, y él, un conocedor de la ley, comenzó a comprender que la condenación no era simplemente un castigo, sino una separación eterna de la luz divina. Mientras Nicodemo luchaba internamente con su identidad, su estatus y el amor incondicional de Dios que Jesús le presentaba, el viento sopló suavemente en las calles desiertas. Su corazón latía con fuerza, ya no solo por el miedo a la condenación, sino también por la posibilidad de acercarse a la verdad que el Nazareno ofrecía. La inquietud en su pecho le reveló que debía elegir. ¿Debería aferrarse a la tradición de sus ancestros o arriesgarse a convertirse en un discípulo de la nueva luz que invadía su existencia? Cristo le hizo comprender que el infierno no era solo un lugar de tormento, sino una existencia sin la presencia de su Creador. Atraído entre la ley y la gracia, Nicodemo se encontró en el umbral de una decisión que cambiaría su vida eternamente. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En ese momento de revelación, con un futuro lleno de posibilidades eternas, Nicodemo se percató de que la verdadera fe no se limita a la observancia de la ley, sino que abraza la luz que transforma, la gracia que restaura. Así, en esa noche silenciosa de Jerusalén, el destino de un alma pendía de un hilo, esperando que la luz divina iluminara su senda y revelara el camino hacia la verdad.
La noche avanzaba y las sombras se alargaban por las calles de Jerusalén, donde la presión religiosa crecía como un volcán a punto de erupcionar. Mientras Nicodemo yacía en la lucha de su alma, la luz de la verdad que emitía Jesús parecía brillar más intensamente en medio de la oscuridad. Pero él, el noble fariseo, no era el único que buscaba respuestas. Fuera de su vista, un grupo de fariseos y saduceos conspiraban a escasos metros de distancia, susurrando sobre las enseñanzas de aquel nazareno que había desafiado su autoridad. «Es un blasfemo», decía uno, con su voz cargada de desprecio. «Su popularidad nos arrastra lejos de la ley». Otra voz, más suave, dijo: «Pero las multitudes le aman. ¿Será que hay algo en él que no podemos ver?». Mientras tanto, el eco de la conversación de Nicodemo resonaba en su mente. El maestro había hablado de nueva vida, de renacer de agua y del espíritu. Juan 3:5. En lo profundo de su ser, Nicodemo sabía que la vida abundante, prometida por el profeta Isaías, Isaías 55:1, era aquello que había estado persiguiendo. Quizás, pensó, la nueva revelación de esta gracia, esta luz, no solo ilumina el camino hacia el reino, sino que también se erige como un juicio contra la superficialidad de la ley que he abrazado. En su corazón, las palabras de Jesús reverberaban con fuerza, desafiando su comprensión. De modo que cada uno de nosotros deberá responder a la luz que se nos ha otorgado. Lucas 12:48. La comprensión de que su corazón estaba anhelando esa misma luz lo llevó a sentir un impulso irresistible de buscar no solo el conocimiento de las Escrituras, sino una relación vivificante con su Creador. El viento nocturno parecía llevar consigo la voz del inminente juicio, mientras sus pensamientos se tornaban desbordantes. Un proceso de conversión silente lo atrapaba en una espiral de reflexión. ¿Quién soy yo fuera de la ley, sin esta fría rigidez que me define?, meditaba. Pero lo que él no sabía era que su lucha interna sería observada por la providencia divina. Mientras tanto, un fariseo más joven, llamado Juan, vigilaba desde las sombras. Había escuchado murmullos sobre las palabras de Jesús, sobre su poder para sanar y transformar vidas. Una chispa despertó su curiosidad y recordó las profecías de los tiempos que el pueblo había esperado. «He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino». Mateo 11:10. Esa profecía cortaba la oscuridad que se cernía sobre la nación. Tal vez Jesús era ese mensajero, el cumplimiento de las promesas. Nicodemo, absorbiendo el mensaje eterno, comprendió que su decisión de seguir a Jesús no era solo un paso hacia la luz, sino que podría llevarlo a enfrentarse al desprecio de sus iguales. Sin embargo, en su corazón emergía una verdad potente: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. En ese mismo instante, sintiéndose transformado por la revelación divina, se vio a sí mismo colocando su confianza en la luz que brilla en la oscuridad. Repentinamente, la ventana del cielo pareció abrirse, y un susurro de esperanza penetró su espíritu. El tiempo ha llegado para que lo que está oculto en las sombras sea revelado. Pronto, el mundo frente a ti será testigo del poder de la redención. De esta manera, Nicodemo se enfrentaría a la decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos, pues se avecinaba una confrontación celestial, destinada a ser marcada por el amor, el juicio y la clara declaración del reino. Así, la historia se intensificaba, pero el viaje hacia la verdad aún no había terminado. A lo lejos, el eco de una voz anunciando la llegada de un nuevo pacto resonaba en el aire. Las primeras luces del alba comenzaban a romper la oscuridad, y una calma inquietante se apoderaba de Jerusalén. Los ecos de la noche anterior resonaban en las mentes de aquellos que habían presenciado el paso del Nazareno, como si la ciudad entera estuviera conteniendo el aliento ante lo que estaba por venir. Nicodemo se encontraba en sus aposentos, su corazón aún palpitante por la confrontación espiritual que había forjado en su interior. Mientras su mente luchaba contra las sombras de la comprensión, recordó la promesa de Jeremías:
He aquí, vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto. Jeremías 31:31. La idea de un pacto renovado resonaba profundamente en su ser. Las rigideces de la ley que había seguido tanto tiempo comenzaban a desvanecerse ante la perspectiva del amor y la misericordia que Jesús ofrecía. Sin embargo, la reacción de sus contemporáneos le llenaba de temor. ¿Hasta dónde llegará la resistencia de los líderes religiosos? ¿Qué harán si me acerco a este hombre?, pensaba Nicodemo. Sabía que la verdad a la que estaba siendo llamado no solo demandaba valentía, sino sinceridad. A medida que la luz del día se intensificaba, el fariseo luchó contra la inevitable decisión que lo aguardaba. En el corazón de la ciudad, la agitación crecía. Juan, el joven fariseo, también se sumía en dilemas mientras esperaba noticias de Jesús. Fue entonces cuando un estruendo sacudió la plaza y lo llevó a alzar la vista. Un grupo de fariseos se reunía en una esquina, sus rostros marcados por el desdén y la preocupación. «No podemos permitir que este hombre arruine lo que hemos construido», escuchó a uno decir con un tono de desesperación mezclado con ira. La noticia de una nueva llegada de Jesús a Jerusalén había corrido como un reguero de pólvora, y la discusión sobre su destino resonaba como un lamento premonitorio. En ese momento, Juan recordó las palabras del profeta: «En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres». Juan 1:4. El desafío de permitir que la luz entrara en su propio corazón lo confrontaba. Mientras tanto, Nicodemo finalmente se armó de coraje y decidió salir a las calles. En su corazón crecía un fuego de revelación que no podía ser sofocado. Sabía que debía encontrar a Jesús, y si ello demandaba arriesgar su posición y su reputación, entonces que así fuese. La luz que Jesús ofrecía prometía más de lo que la adherencia a la ley jamás podría proporcionar. El vibrante murmullo de la gente llenaba el aire a su alrededor. La tensión podía sentirse, como si el propio cielo estuviera conteniendo el hálito, esperando el momento de la revelación. Muchos se preguntaban si en verdad este Nazareno, aquel del que hablaban los ancianos, sería su Mesías. La incertidumbre daba paso a una expectante anticipación por un encuentro que se adivinaba determinante. Finalmente, Nicodemo se acercó a un grupo que hablaba en voz alta sobre las enseñanzas de Jesús. «Es un sanador, un maestro», decían unos, mientras que otros manifestaban su desdén. En ese tumulto, el fariseo sintió el peso del juicio sobre él. Se elevaba la pregunta en su alma: ¿qué elección haré en el momento en que el reto de la fe me encuentre cara a cara con la revelación? Allí, ante la plaza, Dios comenzó a forjar su destino, entremezclando el peligro y el amor, la verdad y la rebelión. Un eco sonó en su corazón: ¿serás tú el que verá la gloria del nuevo pacto? En ese preciso instante, un hombre apareció entre la multitud, su porte trayendo una calma inexplicable. Era Jesús. Al mirarlo, la certeza de un futuro transformador quebró la oscuridad en su alma, y un susurro resonó en sus pensamientos: pronto lo que está oculto será revelado, las tinieblas no prevalecerán. Así, el plano soberano de Dios comenzaba a desplegarse, preparándose para desafiar a todos aquellos que permaneciesen a la sombra, listos para dar un paso a la redención o permanecer atrapados en la condenación. La historia de Nicodemo apenas comenzaba a manifestarse en el mezquino telón del tiempo. La multitud comenzó a murmurar, y las miradas se fijaron en Jesús como si fuera el único foco de luz en un vasto túnel de incertidumbre. Nicodemo, con el corazón latiendo desbocado, sintió que el tiempo se detenía. Cada palabra que fluyó de los labios del Maestro, aquella voz llena de autoridad y amor, resonaba en lo más profundo de su ser. «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. Mientras el rabino hablaba, la angustia de Nicodemo se convirtió en una búsqueda incesante de entendimiento. En la penumbra de su dualidad, había implorado a Dios por claridad.
Ahora se encontraba frente a la encarnación de la verdad. Su mente divagaba por las enseñanzas que había atesorado a lo largo de los años, cada uno de los preceptos de la ley que lo habían guiado, quizás demasiado rígidamente. La multitud era un río de emociones, aprobación y rechazo, esperanza y desesperanza. Jesús, en su infinita compasión, miraba a cada una de las personas que le rodeaban. En ese momento, Nicodemo percibió que más allá de las dogmas, la esencia de la ley se hallaba en el amor que Dios había vertido sobre su creación. ¿Podría ese amor ser la esencia del nuevo pacto que el profeta había prometido? La atmósfera cambió dramáticamente, como si un viento sagrado soplara entre las gentes. Un fariseo de alto rango se acercó, ansioso por interrumpir la conversación con un desafío. ¿Qué autoridad tienes para hablar así? ¿Acaso has dado testimonio de tu propio poder?, preguntó con desdén, desatando murmuraciones entre sus seguidores. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Juan 4:10, respondió Jesús con una serenidad que dejaba sin aliento. La atmósfera se tornó electrizante. Nicodemo, acorralado por su propia lucha interna, comprendió que aquí no solo se trataba de saber quién era Jesús, sino de descubrir quién era él mismo. En su deseo de entender y de buscar la luz, fue despojándose de los velos de temor y juicio que lo habían mantenido alejado. Mientras tanto, la multitud se dividía. Algunos corrían a abrazar las palabras del Jesús, mientras otros se alejaban, burlándose de su mensaje. «Es un profano», susurraron al oído unos a otros, convirtiendo el aire en un campo de batalla espiritual. Nicodemo sintió el peso del juicio y la condenación, y se vio obligado a preguntar, ¿qué hay de mí? ¿Tendrá mi corazón la capacidad de renacer a través de este nuevo nacimiento del Espíritu? De cierto te digo, continuó Jesús, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. En esa revelación, las palabras del Maestro iluminaron el camino que Nicodemo debía seguir. Las escamas de su visión carnal comenzaron a caer mientras se sumergía en la profundidad de lo espiritual. Sin embargo, entre la vislumbre de nueva vida, un eco oscuro brotó en su corazón. El temor a los hombres, al rechazo y a la pérdida de su estatus como fariseo le abrumaron. Aquella lucha interna culminaba en un dilema crucial. ¿Preferiré la vergüenza de un mundo perdido sobre el perdón prometido? Como si Dios mismo hubiera hablado, de repente predicó la profecía. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:14-15. El entorno se tornó en un susurro divino. Con cada palabra, las promesas de Dios se tejían en la historia de un pueblo anhelante de redención. Anheloso de revelación, Nicodemo comprendió que el momento que había estado esperando había llegado. El infierno y el lago de fuego no eran solo metáforas de temor, sino realidades de una separación eterna de la luz. Con su corazón abrumado, una nueva pregunta surgió. ¿Cómo escaparé de la condenación si repelo la luz de la salvación? Así, el plan divino se extendía como un lienzo fresco en la historia de la humanidad, revelando que el amor de Dios no estaba destinado solo a unos pocos, sino a todos los que buscaran la verdad. Su corazón palpitó con la chispa del nuevo pacto, el mismo que ofrecía el Nazareno con profundo amor y sacrificio. Sin embargo, en los sombreados recovecos de esa región, los fariseos conspiraban. Nicodemo sintió que algo oscuro acechaba. ¿El encuentro con Jesús marcaría el inicio de la salvación o una confrontación con el destino profetizado? La pregunta se instaló en el aire, sustentando la tensión de su decisión mientras el escenario se preparaba para el siguiente acto del drama divino. Había llegado el momento de elegir. Pronto, el misterio se revelaría ante él, y el plan soberano de Dios se desplegaría aún más allá de su comprensión.
En medio de la agitación y el murmullo, Nicodemo se sintió desgarrado entre el deber y la verdad. Sus pensamientos se agolpaban como un torrente que amenaza con desbordar el cauce. La luz que había encontrado en las palabras de Jesús lo había expuesto, y en el silencio que lo rodeaba, su alma clamaba por respuesta. ¿Qué debo hacer para nacer de nuevo?, se preguntó, mientras recordaba la antigua promesa de los profetas. Yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Ezequiel 36, 26. ¿Cómo puedo abrazar este nuevo nacimiento sin perder lo que he sido?, murmuró para sí mismo, sintiendo el peso de su posición entre los hombres. El rostro de Jesús se iluminó ante él, cada rasgo marcado por la serenidad divina. Con una atención que era palpable, las palabras del Maestro cortaron la bruma de la confusión en la que había estado hundido. «Ven y sígueme», parecía decir el eco de su voz, aún resonando en su corazón. Pero el miedo en el pecho de Nicodemo era tangible. Se preguntaba si el sacrificio necesario para seguir a Jesús valdría la pena. Mientras meditaba, el fariseo que había desafiado a Jesús volvía a sus oídos, burlándose de su autoridad. «¿Por qué lo sigues?», susurraban los ecos de aquellos que colocaban su esperanza en la ley y en las obras. ¿Acaso no conoces a los hombres? Ellos te señalarán, ellos te rechazarán. Mientras luchaba con sus pensamientos, la multitud comenzó a dispersarse lentamente, algunos llevándose consigo su desesperanza, mientras otros se llenaban de nueva fe. Nicodemo sintió que su fe se tambaleaba. En ese instante, una mujer se acercó, su rostro bañado en lágrimas. «Señor, solo tú puedes darme esperanza», exclamó, expresando un clamor que resonaba en el alma del fariseo. Las palabras de Jesús resonaron nuevamente en su mente. «Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna». Juan 3:16. El amor incondicional de Dios era el faro en su tormenta. Nicodemo miró a la multitud, cada rostro un espejo del anhelo humano por la salvación, por el sacrificio, por el amor del Padre. ¿Estaré yo dispuesto a recibir ese amor?, se preguntó, sintiendo que la tensión de su dilema le ardía en el corazón. La voz de Jesús, en su majestad, parecía cortar a través de su oscura angustia. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Un escalofrío recorrió su ser. El desafío de la fe se hallaba al alcance de su mano. Era allí, ante Jesús, que podría hallar su redención, el significado de aquel nuevo nacimiento que había ansiado entender, una vida rejuvenecida en la luz del Salvador. Pero mientras brotaba una nueva convicción en su corazón, un susurro oscuro se alzó en su interior. ¿Qué pasará con tu vida, tu posición, tus amigos, tu reconocimiento? Nicodemo se sintió atrapado entre el deseo ferviente de abrazar la verdad de la luz y la gran amenaza que esto representaba para su antiguo yo. En ese instante, un silencio sagrado invadió el lugar. La voz interna de su conciencia le gritaba: «No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Juan 15:13. Aquel llamado a vivir en la luz era también un llamado al sacrificio. Ante tal revelación, y sintiendo una mirada llena de compasión por parte de Jesús, Nicodemo comprendió que su lucha interna no era solo suya, era una norte del plan soberano de Dios, un deseo divino de rescatarlos a todos. ¿Podría él discernir su lugar en este sagrado propósito? Una última pregunta emergió ante su mente angustiada. Si me quedo en la oscuridad, ¿cuántos otros quedarán atrapados en las sombras a mi alrededor? La indecisión se tornó en un grito silencioso mientras su alma anhelaba seguir la luz. En ese momento culminante, una voz lejana resonó en su corazón. Aquellos que caminan en la oscuridad no conocen el camino. La decisión lo asaltaba. Tengo que dar el paso hacia la luz. Así, ante el sacrificio evidenciado en el amor de Cristo, el renacer se hacía presente en su vida, a la espera del despertar de la verdad.
El plan soberano de Dios avanzaba, revelando, a través de la entrega de aquellos que arriesgan todo por amor, una nueva comprensión, que el camino a seguir era una elección de vida, no solo para él, sino para toda una nación que anhelaba salir de las sombras. La tensión en el aire se palpaba, a punto de desatar el progreso de la historia de la redención. ¿Qué nueva revelación traería el Maestro a aquellos dispuestos a ver? La multitud se dispersó, pero el peso de aquel encuentro continuaba gravitando sobre Nicodemo. Las palabras de Jesús, cargadas de revelación, se entrelazaban con sus pensamientos, creando un eco que resonaba en cada parte de su ser. No podía escapar de la verdad que había escuchado. El temor se había convertido en una chispa que iluminaba un camino desconocido. En el silencio que lo rodeaba, Nicodemo observó a los que se retiraban, los rostros que venían de la desesperanza y algunos que ahora brillaban con un fulgor renovado. En su corazón, la lucha entre la tradición y la revelación lo consumía, mientras clamaba en su interior: ¿he de abandonar todo lo que he conocido para seguirte, Maestro? Una voz, suave pero firme, le respondió desde sus recuerdos: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. La sabiduría de las Escrituras venía a su mente como un torrente de luz. Comprendió que su posición, su estatus, nada de ello tendría valor si no encontraba la verdad eterna de la vida que Dios ofrecía a través de Jesús. La noche comenzaba a envolver las calles de Jerusalén, y sobre la neblina del alba, el ruiseñor del alba rompía el silencio. Nicodemo sintió que su corazón latía con fuerza. Había tomado la decisión de buscar a Jesús de nuevo. Las sombras de su seguridad se desvanecían, y su anhelo por la verdad lo empujaba hacia adelante. Al acercarse a la luz de una antorcha, se encontró a sí mismo meditando en las promesas de Dios. Las antiguas palabras del profeta Isaías resonaban en su mente. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Isaías 9:2. Eran precisamente estas promesas las que deseaba reclamar para sí. Pero la pregunta persistía: ¿cómo puedo ser parte de este milagro? En su mente, revivió el momento en que Jesús había hablado con autoridad, desafiando no solo a los fariseos, sino a la misma naturaleza de la fe que había llevado por tanto tiempo. Sintió la chispa de la fe encenderse en su interior y comprendió que su elección de seguir a Jesús no sería solo un acto de obediencia, sino una entrega suprema a la voluntad de Dios. En el fondo de su corazón, otra voz emergió, reforzada por la sabiduría del temor de Dios. Si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: trasládate de aquí a allá, y se trasladaría, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Nicodemo tomó un profundo respiro, sintiendo que la pequeña llama de fe que empezaba a arder en su pecho era suficiente para mover montañas. Mientras la luna se alzaba en el firmamento, iluminando el camino no solo de Nicodemo, sino también de otros que se acercaban en búsqueda de la verdad, una pregunta gloriosa emergió de su corazón. ¿Está la salvación reservada solo para los elegidos, o también para aquellos que, en su humildad, buscan con sinceridad? La respuesta pareció fluir en el aire, impregnada de la certeza de la gracia divina. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Era un eco del propósito divino que seguía entrelazándose con su vida, una realidad que iba más allá de su entendimiento humano. Decidido, Nicodemo se dirigió a su hogar, siendo consciente de que su encuentro con la luz había comenzado una transformación irrevocable. Comprendió que la revelación divina lo guiaba a una nueva vida, un camino de fe donde la oscuridad no podría reinar. Mientras su corazón clamaba por más verdad, una imagen llenó su mente: la cruz, que un día simbolizaría tanto sufrimiento, revelaría la mayor expresión de amor jamás conocida.
La esperanza del sacrificio se asomaba en un futuro inesperado. Dios estaba en movimiento, perfeccionando su plan soberano para la redención de la humanidad. Así, Nicodemo se encontró a sí mismo en el umbral de un nuevo propósito. La historia de su vida, entrelazada con el hilo divino de la salvación, estaba a punto de desatar un nuevo capítulo. Se sintió renovado y tembloroso, consciente de que un destino mayor aguardaba. La luz que había elegido seguir transformaría no solo su vida, sino también a aquellos que aún permanecían en la oscuridad. Y mientras, en la distancia, otro grupo de personas clamaban, añorando el toque divino. La promesa de lo que estaba por venir comenzó a delinearse, dejando a Nicodemo preguntándose: ¿quiénes serán los que redimidos florecerán por la grandeza de su amor? ¿Podrá el pueblo sufrir y aún así encontrar la luz en la noche del alma? En la quietud de la noche, mientras los ecos de las enseñanzas de Jesús resonaban en su mente, Nicodemo buscaba respuestas que conectaran lo sagrado con su vida cotidiana. La ciudad de Jerusalén dormía, ajena a la lucha que llevaba dentro. Las estrellas, como testigos mudos, observaban su aflicción. Inmerso en sus pensamientos, decidió que no podía esperar más tiempo. La verdad que había vislumbrado lo exigía actuar. Con el corazón palpitante, salió de su hogar, buscando las calles donde las sombras danzaban a la luz tenue de las antorchas. Sabía que los otros fariseos no entenderían su búsqueda. Su búsqueda era una chispa de luz en la vasta oscuridad que parecía envolverlo. Al avanzar, la imagen de la cruz continuaba atormentándolo. De pronto, sus pasos lo llevaron a un lugar donde algunas mujeres se reunían, hablando en susurros de un rabí que hacía milagros. La voz de una de ellas alcanzó sus oídos. Dicen que él es el Mesías, el que traerá la salvación a nuestro pueblo. Nicodemo se detuvo, la inquietud surgiendo nuevamente en su pecho. ¿Podrá ser él quien nos libre del yugo romano y de nuestra propia ceguera espiritual? Mientras buscaba respuestas en aquellos murmullos, se encontró con un grupo que hablaba de la vida eterna. «Escuché que ofrece agua viva», decía una mujer. Sus ojos brillaban con esperanza. «No solo para saciarnos, sino para renacer. ¿Podrá uno volver a nacer siendo viejo?». La risa de algunos hombres resonó en el aire, pero el rostro de la mujer reflejaba seriedad y una búsqueda genuina. Esa pregunta resonó en el corazón de Nicodemo. ¿Cómo renacer? En su mente echó mano de las enseñanzas de la Torá, y una sombra de duda cruzó su mente. Podría ser que el conocimiento no se limitara a las leyes escritas, sino que hubiera una revelación más profunda en un hombre que hablaba de Dios como un Padre amoroso. Su corazón ya no podía estar dividido. La búsqueda de la verdad requería un sacrificio, el sacrificio de sus viejas creencias. Con determinación renovada, Nicodemo decidió que debía encontrarse nuevamente con Jesús. Sus pasos se orientaron a la casa donde había ocurrido aquel primer encuentro. La luna iluminaba su camino, revelando la divinidad y el propósito que se entrelazaban en su búsqueda. Recordaba las palabras de su maestro: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame». Mateo 16:24. Al llegar al lugar, la puerta estaba entreabierta, y una luz suave se filtraba al exterior. Se atrevió a entrar. El interior vibraba con un aire de expectación. En la sala, varios de los discípulos discutían acaloradamente. Nicodemo sintió el peso de sus miradas, pero el amor de Dios lo impulsaba a actuar. Caminó hacia el centro y con voz firme pero temblorosa hizo su pregunta: «Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Un silencio profundo llenó la habitación. Cada discípulo contuvo el aliento, intuyendo la importancia de aquel momento decisivo. Jesús, al mirarlo, vio más que un fariseo. Vio un corazón que buscaba sin descanso. «De cierto te digo», respondió Jesús, «que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Juan 3:3.
Las palabras cayeron como un torrente sobre Nicodemo. No era solo una conversación, era una invitación a renacer, a dejar atrás todo lo que era familiar y abrazar algo completamente nuevo. Sin embargo, en su interior, una batalla aún luchaba. ¿Cómo puedo entender esto? ¿Qué implica realmente este nuevo nacimiento? Mientras la conversación continuaba, el aire se volvió espeso con la presencia del Espíritu Santo, transformando lo cotidiano en sagrado. Nicodemo sintió que el velo de la ignorancia se desvanecía. Las construcciones de su vida comenzaban a desmoronarse, revelando la gloria de un nuevo entendimiento. En ese instante entendió que la cruz no solo era un sacrificio, sino una puerta hacia la verdadera vida. Sin embargo, una sombra de ansiedad lo envolvió. A medida que el entendimiento se expandía, también lo hacía la tentación del temor a lo desconocido. ¿Renunciaría a su estatus, su conocimiento, su posición por seguir un camino que podía llevarlo a la infamia? En lo más profundo de su ser, escuchó una respuesta que resonaba a través de los siglos, susurrada por el mismo Espíritu. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Y así se encontró en la encrucijada de su vida, sacudir las cadenas de la tradición para abrazar la luz de la revelación que se extendía ante él. Mientras las palabras de Jesús llenaban su corazón, todo en él clamaba por una decisión. La redención no solo era un acto, sino un viaje. El destino era claro, pero la entrega era aterradora. En la penumbra del lugar resonó nuevamente la pregunta, más clara que nunca en su mente. ¿Qué te detiene, Nicodemo? ¿Estás dispuesto a seguir la luz, aunque eso signifique dejar atrás todo lo que una vez consideraste seguro? Y mientras moldeaba su respuesta, la profunda verdad del plan soberano de Dios comenzaba a revelarse, sugiriendo que el camino hacia la redención no solo le pertenecía a él, sino que era parte de un cuento más grande, donde la cruz era la clave para liberar a toda la humanidad de la oscuridad. Al mirar hacia adelante, Nicodemo entendía que el viaje apenas comenzaba y que la revelación estaba por desplegarse en toda su plenitud. El reino de Dios estaba cerca y su respuesta podría ser la que lo iniciara todo. Cuando la luz de la mañana se filtró a través de las ventanales del salón, Nicodemo permanecía en pie, inmóvil, absorbido por la enseñanza que resonaba aún en su ser. Había una carga en su alma que necesitaba ser liberada, y en su corazón un deseo ardiente de entender la promesa del Maestro. Mientras los discípulos discutían sobre la misión de Jesús y los milagros realizados, las palabras de su estadía anterior flotaban como ecos en su memoria. Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. La afirmación del amor divino era una verdad que desafiaba los cimientos en los que había construido toda su vida como fariseo. Debía indagar más, pero no podía hacerlo solo. Sumido en la contemplación, decidió que era el momento de fortalecer su vínculo con Jesús, aún en la incertidumbre de lo que eso implicaría para su posición en la sociedad. ¿Qué ocurre, Nicodemo? ¿Ya no temes a la claridad de la verdad?, susurró uno de los discípulos, observándolo con un manto de comprensión. Era Juan, un joven que había sido testigo de la transformación que la gracia brindaba. La pregunta penetró en la esencia de su dilema. Nicodemo se giró y vio la fusión de temor y esperanza en las caras de los hombres que lo rodeaban. Ellos también buscaban respuestas, pues el mensaje de Jesús había despertado en ellos un fuego que operaba en sus corazones. ¿Podrías ayudarme a comprender lo que significa nacer de nuevo?, preguntó, y su voz tembló por la mezcla de desafío y devoción. ¿El camino hacia el reino de Dios realmente demanda tanto de nosotros? Los discípulos intercambiaron miradas rápidas, y Jesús, viendo la inquietud en Nicodemo, se acercó. «Acércate, amigo», dijo el Maestro, con su voz llena de ternura y autoridad. «El nuevo nacimiento es una obra del Espíritu. No se trata de lo que puedes hacer, sino de lo que Dios ya ha hecho en ti. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es». Juan 3:6.
Su mirada era intensa, como si penetrara en las profundidades del alma de Nicodemo. ¿Te has preguntado cómo puede uno ser transformado? Cada corazón alejado de Dios, que nunca ha visto la luz, puede, por la fe en mí, ser renovado por completo. Recuerda que la compasión de nuestro Dios no se limita a circunstancias ni a linajes, sino que es un regalo para todos los que buscan la redención. Nicodemo quedó en silencio, sintiendo la verdad vibrar en su ser. Le era difícil comprender la magnitud de ese sacrificio divino. ¿Cómo un hombre podía ser el puente entre el cielo y la tierra? Jesús empezó a preguntar, ¿acaso somos llamados todos a un abandono completo de quienes somos por la salvación que ofreces? Sí, respondió Jesús, con compasión, pero este llamado no busca arruinar, sino restaurar. Mi mensaje se dirige hacia la libertad de la condenación, hacia la vida abundante en el Padre. La cruz no es solo un hecho futuro, sino el cumplimiento de la promesa del alma restaurada. Justo entonces, un murmullo se levantó en la habitación. Algunos de los fariseos aparentemente habían congregado fuera para escuchar sobre el rabí. La tensión se hizo palpable, casi como un susurro del inevitable futuro. La voz de un fariseo retumbó desde el exterior. ¿Es este quien se atreve a hablar de un nuevo renacimiento? ¿Qué tipo de error podría ser tal? Nicodemo sintió el miedo recorrer su espalda. La posibilidad de ser rechazado por su comunidad cernía sobre él como una negra tormenta. Pero su mirada se levantó hacia Jesús, quien sin temor dijo: «Recuerda, Nicodemo, que quien se avergüence de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre». Mateo 10:33. En ese instante, Nicodemo comprendió que la escena no era solo sobre él. La verdad del amor de Dios necesitaba ser testificada. Aquel que estaba en la oscuridad y que ahora podría brillar entre ellos con la luz de Cristo. Con la resolución surgiendo en su corazón, sabía que debía hablar. «Maestro, ¿me ordenarás ser portavoz de esta verdad? ¿Me llamarás a seguirte con todo lo que soy?» Y así, en esa habitación llena de expectación, Dios comenzó a desplegar un diseño más grande que se estaba gestando, donde la cruz no solo sería un símbolo de sufrimiento, sino el inicio de un glorioso Redentor que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Con cada latido, Nicodemo comprendió el volumen de su nueva misión y la pregunta resonó en su interior. ¿Qué tan lejos llegará una vez que esté abandonando todo lo que conocía por el Creador mismo? La revelación apenas empezaba a fluir y el diseño del eterno plan de Dios estaba en la mira. Mientras el murmullo de los fariseos persistía y la luz se desvanecía en el horizonte, una atmósfera de expectación y temor llenaba la habitación. Los discípulos intercambiaron miradas de preocupación, conscientes de que su maestro había atraído tanto la devoción como la animosidad. Jesús, con seriedad en su mirada, enfrentaba el desafío de aquellos que estaban cegados por el orgullo y la tradición. «Nicodemo», dijo Jesús, «una nueva vida comienza con el reconocimiento de la verdad. La luz brilla en las tinieblas, pero muchos prefieren la oscuridad. ¿Estás dispuesto a entrar en ese desafío?» Las palabras del Maestro resonaron en el corazón de Nicodemo. Él sabía que la aceptación de esta verdad podría llevarlo a un camino lleno de oposición, pero el deseo de conocer a Dios lo empujaba hacia adelante. «Sí, Maestro, si es necesario, estoy listo para dejar atrás todo por el nuevo nacimiento que ofreces». Los fariseos, desde fuera, clamaban en voz alta, retando la autoridad de Jesús, cuestionando el poder de su mensaje. «¿Quién se atreve a proclamar que es el Hijo de Dios? No escuchéis a este blasfemo». La voz de uno de ellos resonó con ira. «Su voz es una advertencia que debe ser escuchada», susurró Juan a Nicodemo, sus ojos reflejando la angustia de la situación. Pero los hombres de poder no quieren perder su dominio. En ese instante, Jesús, con compasión, levantó su mano y dijo:
Ciertamente, os digo que llegará el día en que verán la gloria del Hijo del Hombre manifestándose. Se revelará no solo a los que creen, sino también a los que lo rechazan. Aquel que crea en mí no será condenado, pero el que no crea ya ha sido condenado. Juan 3:18. Esa declaración cayó sobre Nicodemo como un peso. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué de aquellos como yo, que buscan a Dios, pero que por tanto tiempo han estado atrapados en la ley? Nicodemo, respondió Jesús, mi camino es el camino a la verdad y a la vida. Y al final seré levantado, como fue levantada la serpiente en el desierto. Juan 3:14. Quien ponga su fe en mí será salvado. A medida que las palabras de Jesús penetraban en su corazón, una chispa de esperanza surgió en su interior. No era solo un fariseo, sino un hombre buscando redención, buscando un propósito que iba más allá de lo terrenal. De pronto, un estruendo resonó en la entrada. Los fariseos, frustrados por no poder entrar, comenzaron a buscar formas de desafiar a Jesús. ¿Qué pasará con aquellos que no creen? ¿Dónde irán?, preguntó un fariseo, alzando su voz. Ellos, dijo Jesús, con un lamento en su voz, se encontrarán en la oscuridad. El fuego no será apagado, el sufrimiento será eterno para aquellos que rechazan la luz. Marcos 9:44. Sus palabras resonaron con la revelación de la realidad del infierno y el lago de fuego, un destino que debía ser evitado a toda costa. Nicodemo sintió un fuerte escalofrío al considerar lo que el Maestro había dicho. ¿Cuánta gente, en su búsqueda por la religión, había caminado hacia la condenación sin darse cuenta? Señor, ¿hay esperanza para aquellos que han sido engañados por el sistema de sacrificios de nuestra nación? El Maestro lo miró con una profundidad que le atravesó el alma. Siempre hay esperanza para el que clama a mí, para el que arrepiéntese y vuelve a casa. Nunca olvides que mi propósito es salvación, no condenación. Mis brazos están extendidos, y cualquiera que venga a mí hallará descanso. Nicodemo fue envuelto en una mezcla de temor y ánimo. El futuro era incierto, pero la claridad iba tomando forma en sus pensamientos. Tal vez su papel no se limitaría a ser un fariseo, sino un portador de la verdad. La revelación del amor de Dios y la llamada a compartirla fue un fuego que ardía en su corazón. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Nicodemo comprendió que su camino apenas comenzaba, y las preguntas surgieron con fuerza en su interior. ¿Qué más debo hacer, Señor? ¿Cómo puedo llevar esta verdad a aquellos que están perdidos? Con una mirada que brillaba con la luz divina, Jesús respondió: Estás a un paso de la transformación. La luz que has recibido se debe compartir, y muchos oirán tu testimonio. Mi obra en ti apenas comienza, y recuerda, Nicodemo, que lo que es de Dios no puede ser ocultado. La escena se tornó intensa, y el horizonte prometía algo magnífico. La revelación del plan divino estaba a punto de desplegarse aún más, y Nicodemo se sintió llamado hacia un destino más allá de su entendimiento. ¿Acaso la salvación que el Maestro ofrecía también podría romper las cadenas de aquellos que estaban perdidos en el abismo de la incredulidad? La respuesta estaba en el aire, preparada para ser revelada. Mientras la luz moribunda del sol se extinguía en el horizonte, el murmullo de la ciudad ofrecía un contraste profundo al tumulto que latía en el corazón de Nicodemo. La revelación de la verdad lo llevaba a un abismo de emociones. El cumplimiento de las promesas que había anhelado lo dejaba temblando, pues comprendía que el camino que se abría ante él no era solo para su salvación, sino para la de muchos otros que languidecían en la oscuridad del engaño. «Maestro», dijo Nicodemo con una voz entrecortada, «si el infierno y el lago de fuego son reales y aquellos que no creen quedan condenados, ¿qué debo hacer para ser un faro de luz en esta oscuridad?».
¿Cómo puedo ser el mensajero de esta salvación? Tu búsqueda es noble, Nicodemo, respondió Jesús, con una mirada profunda que descendía a lo más íntimo de su ser. Dios te ha llamado a ser un testigo. Tu transformación en mí será la luz que brille en la vida de otros. Sígueme y vive en mi verdad, y verás cómo la verdad, que libera, cambiará corazones y mentes. Nicodemo sintió como si un renovado propósito floreciera dentro de él. Las palabras de Jesús habían encendido un fuego sagrado en su corazón. No solo anhelaba ser salvado, sino que, lleno de la luz de la verdad, deseaba guiar a otros hacia el mismo destino de salvación. Sin embargo, el eco de los fariseos externos aún resonaba en sus oídos, cuestionando su decisión. ¿Puedo salir a la luz y arriesgar lo que he construido? ¿Puedo ser un titán de fe en medio de la incredulidad? Los pensamientos luchaban en su mente. El miedo a enfrentarse a su comunidad, a perder su estatus, casi lo paralizaba. Nicodemo, continuó Jesús con una compasión infinita. Los que crean en mí no serán condenados. Más bien, los que nieguen mi luz son los que eligen la oscuridad. Tu voz puede ser un eco de la verdad. Recuerda siempre que esta salvación no proviene de ti, sino de la gracia que te espero ofrecer. Mientras reflexionaba, una voz resonó desde el exterior, llenando el aire con una mezcla de desafío y desdén. Esto no puede ser. La ley no admite cambios. Este es un camino peligroso, decía un fariseo de alto rango, atormentando a los presentes al cuestionar la autoridad de Jesús. ¿Quién da testimonio de tus afirmaciones, Rabí? ¿Por qué deberíamos escucharte? Aquel reto hizo que el corazón de Nicodemo se acelerara. La verdad que había abrazado ahora se presentaba como una frontera a cruzar, un desafío a su antigua identidad. En medio del bullicio, Jesús miró a los fariseos y les dijo con claridad: «No me escucháis, porque no sois de Dios. ¿Qué más se necesita para ver el reino de Dios que reconocerme a mí, el Hijo?» En ese momento tuvo un destello de entendimiento. La luz estaba ahora más presente que nunca, no solo en el sentido de revelación, sino también en la acción que debía tomar. «Debo ser valiente», pensó Nicodemo. «No puedo quedarme al margen mientras esta verdad lucha por salir a la luz». Con el latido de su corazón resonando con el fervor de la decisión, no pudo contenerse más. «Maestro, estoy dispuesto a seguirte, estoy dispuesto a dar un paso, aunque eso signifique enfrentar el rechazo. No solo quiero nacer de nuevo, quiero llevar esta luz a mi gente para que también sean partícipes del amor de Dios». Los discípulos se volvieron hacia Nicodemo, sorprendidos por su determinación. Jesús sonrió con aprecio. «Así será, Nicodemo. La fe es un viaje, y tu luz brillará donde otros permanecen ciegos. Pero recuerda, el camino llevará consigo sacrificios que no siempre serán fáciles». «No importa», respondió con firmeza, «prefiero ser parte de tu historia que permanecer en las sombras de la ley». Mientras las sombras retrocedían ante la llegada de la noche, era evidente que el tiempo de la revelación divina se acercaba. La cruz, que alguna vez simbolizara temor y sufrimiento, ahora se perfilaba como el centro del nuevo pacto, donde la vida eterna reinaría sobre la muerte. Nicodemo entendía que su viaje espiritual había comenzado, y el plan soberano de Dios se desplegaría en su vida como un faro de esperanza para muchos. La multitud continuaba susurrando, ansiosa por ver el desenlace del encuentro con el Nazareno. Nicodemo fervientemente aguardaba un nuevo amanecer, sabiendo que su vida, como la de tantos otros, estaba a punto de ser transformada por la luz que había decidido seguir. ¿Cuál será el alcance de esta luz? ¿Cuántos más abrirán sus corazones al mensaje de salvación? Las preguntas llenaban su mente, un presagio de lo que estaba por venir. Mientras el cielo se oscurecía y una paz profunda invadía su ser, Nicodemo se aferraba cada vez más a la verdad que le fue revelada.
El plan de Dios se desplegaba ante él, llamándolo a una acción que resonaría a lo largo de las generaciones por venir. El misterio que aún aguardaba contestación, aguardaba en su corazón. ¿Estaría él preparado para ser el pilar que sostendría esa luz en un mundo envuelto en tinieblas? La respuesta estaba aún por revelarse en el próximo capítulo de su camino hacia la redención.